Me llamo Lucía, tengo 44 años y soy madre de 2 adolescentes, hasta hace unas semanas. Habría apostado cualquier cosa a que conocía cada secreto de mis 20 años de matrimonio con Javier. No me malinterpretes, siempre he sido de esas personas que intentan ver el vaso medio lleno. Creía que, a pesar de las discusiones, la rutina y el ajetreo de cada día, el amor verdadero era capaz de aguantarlo todo. Era de esas optimistas empedernidas que confían en el poder de los pequeños gestos, en las charlas al final del día, en la complicidad silenciosa de quien comparte media vida bajo el mismo techo. Hasta que, una noche cualquiera, todo se dio la vuelta. Y digo cualquiera porque, al menos en mi caso, la infidelidad no empieza como en las telenovelas, ni vestido rojo, ni pintalabios en la camisa. No. A veces el mayor giro de tu vida llega un martes aburrido cuando vas en pijama viejo, y con el moño mal hecho, fregando la bandeja de macarrones en la cocina, era marzo. Lo recuerdo porque hacía un frío raro para la época y no dejaba de llover en Madrid. Javier llegó tarde del trabajo, como últimamente. Dejó el maletín en el sofá. Me dio un beso en la frente de esos automáticos y se fue directo a la ducha. Nada fuera de lo habitual. Por lo menos dentro de esa rutina cansada que yo había aceptado como amor maduro. Lo que no sabía de hoy, sé que ya lo presentía, es que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. Estaba separando la colada cuando, sin querer, encontré un recibo arrugado en el bolsillo del pantalón de Javier. Un simple papel. De esos que pueden pasar desapercibidos 1000 veces si no fuera por el nombre impreso con letras elegantes. Restaurante, La Cúpula, un sitio caro, donde jamás estuvimos juntos. El detalle que me heló la sangre fue la fecha del sábado pasado, cuando Javier me dijo que iba a tomar unas cañas con los amigos en un bar cualquiera. En ese instante, te juro que el mundo se paró. Sujeté el papel con fuerza, intentando no hacer ruido. Me temblaban las manos como si me hubieran pillado en falta, aunque no hubiera hecho nada malo. La verdad es que, por un momento, intenté autoengañarme. ¿Será alguna cena de empresa?, pensé. Igual fue con clientes y se olvidó de contarme. Nuestra cabeza es especialista en buscar excusas cuando el corazón no quiere romperse. No quería creer que ese simple papel era el principio del fin de mi matrimonio. Pero, aunque no quisiera, una parte de mí ya lo sabía. Después de ducharse, Javier apareció en la cocina con esa sonrisa cansada. Preguntó si los chicos ya habían cenado, me contó alguna tontería del trabajo, halagó el olor a tomate del guiso que estaba haciendo. Yo lo observé como si lo viera por primera vez. Era él, el mismo Javier de siempre. Pero algo había cambiado, aunque no supiera todavía ponerle nombre. Aquella noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, escuchando su respiración, esperando alguna señal que me tranquilizara, convencida de que todo era paranoia mía. Pero al cerrar los ojos, solo podía pensar en el nombre del restaurante y la fecha en el recibo. Al día siguiente, fingí que no pasaba nada. Preparé café, llevé a los chicos al instituto, organicé el trabajo, pero la inquietud me seguía como una sombra pegada a los talones. Poco a poco, los pequeños detalles se me hacían enormes, como esos avisos que saltan en el salpicadero del coche cuando algo va mal. Javier empezó a arreglarse más, a usar el perfume caro que le regalé hace años y que nunca tocó, a poner música de camino al trabajo, cosa que nunca hacía. Y lo que más me mosqueó fue el móvil nuevo. Ahora siempre protegido con clave. Él, que siempre lo dejaba tirado por casa como si no tuviera nada que esconder. Claro que intenté quitarme las dudas de la cabeza. Me repetía que era por el cansancio, por la sensibilidad, que quizás era yo la que necesitaba más cariño. Pero cuando la desconfianza prende, es como una mala hierba, crece y se apodera de todo. Recuerdo una tarde, casi una semana después, del dichoso recibo, en la que miré a Javier y me pregunté si alguna vez de verdad conocía al hombre con el que me casé. El silencio en la mesa era espeso. Él, mirando el móvil de reojo, escribía mensajes a escondidas y, cuando notaba mi mirada, cambiaba de tema o se inventaba cualquier excusa para salir de la sala. Los chicos, claro, no se enteraban de nada. Los críos lo intuyen, pero no lo entienden. Solo yo cargaba con el peso de esa angustia, ese nudo en el pecho. Esa sensación de estar perdiendo el suelo, sin poder pedir ayuda. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si algo raro estaba pasando, iba a descubrirlo. Ya no me conformaría con medias respuestas ni con excusas baratas. Yo merecía la verdad, aunque doliera como nunca antes. Así que esa noche, con el corazón hecho trizas, encendí el ordenador y empecé a buscar extractos de tarjeta, historiales de mensajes. Cualquier pista. Y cuanto más investigaba, más incoherencias encontraba. Pagos en restaurantes, compras en tiendas que ni me sonaban, reservas en hoteles que solo había visto en películas. Ojalá me hubiera equivocado. Lo deseé de verdad, pero cada nueva pista fue alimentando la certeza.
Si alguna vez has sentido esa desconfianza, sabes que es como vivir una pesadilla sin despertar. Y si nunca lo viviste, ojalá nunca te toque. Es como si todas las certezas de tu vida se deshicieran, en humo de un día para otro. Esa noche, me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había tristeza, sí, pero también una rabia silenciosa, una necesidad de entender, de pelear por mi historia. Y ahí, en ese momento, todo cambió. Porque, en el fondo, yo sabía que, fuera lo que fuese que había detrás del cambio en Javier, estaba a punto de descubrirlo. Y después de esa noche, nada volvería a ser igual. De allí, sola en la oscuridad del piso, me hice una promesa, pasara lo que pasara. No volvería a fingir que todo iba bien. No iba a quedarme como espectadora de mi propia vida. Si tú también has pasado por algo así, seguro que entiendes lo que siento. Y si quieres saber hasta dónde llega esta historia, te invito a quedarte conmigo, porque lo que pasó después fue aún más increíble. Si este comienzo te removió por dentro, aprovecha para suscribirte al canal, así no te pierdes los siguientes capítulos de esta historia. Te lo prometo, todo lo que te voy a contar aquí es real y puede cambiar tu manera de ver el amor y la verdad. Los días que siguieron a aquella noche fueron una auténtica prueba de resistencia emocional. Cada mañana me despertaba entre la esperanza y el miedo, como si al abrir los ojos pudiera despertar de una pesadilla y reencontrarme con el Javier que conocí, y no con ese hombre extraño, envuelto en secretos. Intenté, de todas las formas posibles, retomar el control de la rutina. Me volqué en el trabajo, me esmeré con las comidas de los chicos. Insistí en mantener la casa como los chorros del oro, como si tenerlo todo ordenado por fuera pudiera silenciar el caos que sentía por dentro. Pero la duda es como la humedad, se cuela poco a poco, silenciosa y persistente, hasta que termina empapando cada rincón de tu cabeza. Al principio, intenté no actuar diferente, prefería observar, sin levantar sospechas, esperando pillar algún fallo. Pero pronto me di cuenta de que fingir normalidad era agotador. Bastaba una mirada demasiado larga de Javier al móvil, una contestación seca durante el desayuno, y mi corazón se ponía a mil. Ante cualquier gesto raro, mi mente se preguntaba, ¿será ahora cuando todo se venga abajo? Un viernes por la tarde, llegué antes de lo habitual a casa y vi que Javier estaba en el despacho, hablando muy bajito por teléfono. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar frases sueltas, viaje a arreglar esto yo también. Hasta, luego. El estómago se me hizo un nudo. Salí despacito, intentando no hacer ruido. Fingí que no pasaba nada cuando él salió del despacho. Pero tenía la sensación de estar jugando a un juego cuyas reglas desconocía por completo. Esa noche, otra vez, apenas pegué ojo. Soñé con voces susurrando secretos y me desperté con la almohada empapada de sudor. Me levanté, fui a la cocina y me senté en penumbra, escuchando solo el tic-tac del reloj y la lluvia golpeando los cristales. Sentí una soledad tan grande que casi me pongo a llorar allí mismo. Pero en lugar de lágrimas, empecé a notar una rabia silenciosa creciendo dentro de mí. Yo ya no era la Lucía de antes, la que aceptaba todo en silencio. Si Javier pensaba que podía tomarme el pelo, estaba subestimando mi fuerza. Decidí empezar por lo básico. El sábado, esperé a que saliera a correr al parque Costumbre Nueva, por cierto, y fui al armario de su habitación. Revisé bolsillos, de pantalones, carteras, hasta papeles guardados en cajas. Encontré 2 recibos, uno de una joyería, fechado 3 semanas antes, y otro de una perfumería. Ninguno de esos regalos llegó a mis manos. Me quedé allí, parada, mirando las pruebas. Sentí una mezcla de náusea y decepción, como si me traicionaran una y otra vez con cada papelito encontrado. En ese momento entendí que necesitaba más que pistas sueltas, necesitaba respuestas. Y, sobre todo, el coraje para afrontar lo que viniera. El domingo intenté sacar el tema durante el desayuno. Comenté lo del perfume nuevo. Javier sonrió, nervioso, y me soltó que se lo había regalado un proveedor. Le miré fijo a los ojos, buscando algún gesto de mentira. Él desvió la mirada, se metió un trozo de pan en la boca y cambió de tema. Me dieron ganas de gritar, de montar un escándalo. Pero me aguanté. Sabía que aún no era el momento del enfrentamiento. Desde entonces, la rutina se volvió un campo de minas. Javier salía cada vez más, inventaba reuniones a última hora, hacía viajes relámpago que no cuadraban con nada. Cada excusa venía acompañada de algún detalle, flores, bombones. Una botella de vino era como si intentara limpiar su conciencia, o, simplemente, mantener las apariencias. Una noche, después de que los chicos se acostaran, me senté frente a su ordenador. Ahora tenía contraseña, algo que nunca antes había hecho falta. Sentí un escalofrío, pero probé las de siempre, su fecha de nacimiento, los nombres de los niños, nuestro aniversario, y a la tercera lo conseguí. Lo que encontré era peor de lo que imaginaba.
Había correos con una tal Beatriz, compañera de trabajo, según la dirección de mail. Al principio todo era formal, pero pronto la cosa cambiaba, bromas privadas. Comentarios sobre cenas, sobre encuentros inolvidables. Me tragué todo de golpe, con el corazón a mil. Como si estuviera leyendo el diario secreto de un desconocido. Sentí el pecho apretado al ver que, entre esos mensajes, ya estaban planeando un viaje juntos, fecha, hora del vuelo, reserva de hotel. Todo perfectamente calculado. Mi reacción no fue montar una escena, ni romper a llorar. Era como si el mundo se hubiera quedado sin sonido. Me quedé sentada mirando la pantalla, intentando procesar esa avalancha de información. El matrimonio que había construido, la familia por la que había luchado tantos años, ahora parecía un castillo de naipes derribado por un soplido. Tardé días en digerirlo todo, el miedo, la rabia, la tristeza. Pasé horas pensando si valía la pena continuar, si no sería mejor acabar con todo. Pero había una parte de mí que necesitaba entender y quería saber por qué. ¿Hasta dónde llegaban las mentiras? En esa época empecé a cuidarme más. Volví a salir a caminar temprano, me arreglé las uñas, después de meses, me hice otro corte de pelo. Tal vez era una forma de distraerme. O simplemente un intento inconsciente de rescatar a la Lucía que era antes de Javier. Me di cuenta de que ya no estaba viviendo, solo sobrevivía. Las conversaciones en casa se habían reducido a lo mínimo, los abrazos eran automáticos. La risa se apagó. Hasta mis hijos preguntaron por qué todo estaba tan raro, y yo, intentando protegerles, les mentía. Les decía que estaba cansada, que era solo mucho trabajo. Mientras tanto, me fijaba en cada movimiento de Javier. Siempre se llevaba el móvil, se cambiaba de ropa en el baño. Se ponía nervioso cuando recibía llamadas tarde. Decidí que si él no me daba respuestas, las buscaría por mi cuenta. Quedé a comer con su mejor amiga, Patricia, una de las pocas personas en las que confío de verdad. Fui directa, le pregunté si había notado algo raro, si sabía algo. Patricia se puso incómoda, bajó la mirada. Tras un silencio largo, solo me dijo, Lucía. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Solo cuídate, vale. Esa frase se me quedó grabada. Volví a casa decidida a juntar las piezas que faltaban en el puzzle. Fue un miércoles por la noche cuando todo quedó clarísimo. Javier llegó tarde, diciendo que había estado en un evento de la empresa. Se disculpó. Sonreía demasiado, como quien oculta algo. Mientras él se duchaba, fui al coche y miré en la guantera. Encontré una pulsera de mujer, fina, que no era mía ni de mi hija. El olor a perfume en el coche tampoco era el mío. En ese instante, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ya no podía seguir negándolo. Javier tenía otra mujer, otra vida, otros planes. Esa noche no dormí. Escuché la lluvia interminable en los cristales, con ganas de gritar, de llorar, de plantarle cara allí mismo, pero me contuve. Sabía que necesitaba un plan. No quería ser la víctima, quería ser la protagonista de mi historia. Al día siguiente, durante el desayuno, miré a Javier como quien mira a un completo desconocido. Sentí pena por todo lo que habíamos construido, pero también una fuerza nueva, hecha de dolor pero también de dignidad. Fue entonces cuando decidí, si él quería jugar al teatro, yo iba a ser la mejor actriz. Iba a descubrir hasta dónde llegaba su mentira y, cuando llegara el momento, sería él quien no estaría preparado para el espectáculo. Si me estás escuchando, sé que puede sonar exagerado, pero vivir con esa duda es el peor de los castigos. Si tú lo has vivido, sabes perfectamente de lo que hablo. Y si aún no, mi consejo es que nunca ignores tu intuición. Habla bajito, pero nunca se equivoca. Aquel día cerré los ojos y me hice una promesa, por mí, por mis hijos, no iba a vivir más bajo la sombra de los secretos. Yo merecía respuestas, y, sobre todo, merecía paz. Lo que no sabía era que, a partir de ese momento, cada paso me llevaría directo al ojo del huracán. Y cuando todo saliera a la luz, yo ya no sería la misma de antes. Llegué a un momento en que la mentira pesaba más que cualquier posible verdad. Era como vivir en una habitación oscura, tanteando paredes frías, sin encontrar la salida. Pero aquel día, decidí que ya no sería rehén de las dudas ni de los secretos de Javier. Lo planeé todo en silencio, con la precisión de quien ya no tiene nada que perder. El sábado me levanté más temprano de lo habitual. Preparé un desayuno especial, algo que no hacía desde hacía meses. Puse una mesa bonita, fruta cortada, pan recién hecho, zumo de naranja recién exprimido. Quería ver su cara, delante de todo lo que habíamos construido juntos, y también delante de lo que estaba a punto de pasar. Javier bajó las escaleras sonriendo, con esa camisa azul que le regalé y que, últimamente, usaba para todo menos para mí. Se sentó, me dio las gracias, elogió el aroma del café.
Me senté frente a él y, por primera vez en mucho tiempo, le miré a los ojos de verdad. Ahí estaba el hombre al que había amado media vida, pero también el desconocido que había ocultado parte de ella. Mientras comíamos, respiré hondo y pregunté, fingiendo indiferencia, ¿y el trabajo? ¿Qué tal? ¿Tienes muchos viajes previstos este mes? Javier respondió con una naturalidad que me hizo daño. Lo de siempre, algunas reuniones en Zaragoza. Quizá una en Sevilla. Nada cerrado aún, él no sabía que yo ya tenía impresos los billetes para Barcelona, escondidos, en el fondo del cajón de mi mesilla. Seguí la conversación, queriendo ver hasta dónde iba a sostener la mentira. Le pregunté por la famosa pulsera que encontré en el coche, intentando sonar casual. Ah, por cierto, casi se me olvida. Ayer encontré una pulsera fina en la guantera. ¿Es de mi madre? ¿Se le ha debido de caer allí? Javier dudó un instante, pero enseguida se recompuso. Ah, ¿será de tu madre? Sí, el otro día usó mi coche, ¿te acuerdas? Se la devolveré cuando la vea. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Sonreí como si le creyera, pero por dentro la sangre me hervía. Tras el desayuno, subí a la habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama. Me quedé mirando las paredes, intentando ordenar mis pensamientos. Ya era hora de actuar. No podía seguir posponiendo lo inevitable. Cogí el teléfono y llamé al instituto de los chicos. Avisé que el lunes no irían porque haríamos una salida familiar. Necesitaba sacarlos de casa cuando llegara el momento. No quería testigos de la tormenta que se avecinaba. El domingo por la noche, cuando Javier anunció que viajaría a la mañana siguiente para un congreso en Sevilla. Noté el nerviosismo oculto en su forma de hacer la maleta. Revisaba los billetes, comprobaba la reserva del hotel, todo perfectamente ensayado. Lo que él no sabía era que yo tenía mi propio plan. El lunes, a las 6 de la mañana, llevé a los niños a casa de mi hermana. Inventé una historia de un imprevisto en el trabajo y le pedí que los cuidara todo el día. Volví a casa con el corazón a mil. Encontré a Javier ya listo, con la maleta en la mano y el café en la otra. Apurado por salir. ¿Sales pronto? Hoy, pregunté. Él respondió sin mirarme, sí, la carretera seguro que estará fatal, tengo que llegar temprano. Fue entonces cuando decidí que el enfrentamiento sería allí. En ese salón, donde habíamos vivido tantas navidades, cumpleaños y sueños compartidos, cerré la puerta, respiré hondo y hablé, sin rodeos, antes de que te vayas, creo que tienes algo que contarme. Javier se quedó quieto, con la mano en el pomo de la puerta. Se giró despacio. El rostro tenso. ¿A qué te refieres? Me levanté y caminé hacia él, firme. Saqué de mi bolso los recibos de la joyería, la perfumería, la pulsera y, por último, los billetes de Barcelona impresos. Los puse todos sobre la mesa. ¿Vas a decirme ahora que todo esto es casualidad? Por un segundo vi el miedo en sus ojos. La máscara de seguridad se desmoronó. Javier se puso pálido. Se sentó en el sofá y se tapó la cara con las manos. Lucía, no es lo que piensas. Escuché esa frase tan manida como una bofetada. Entonces explícamelo, explícame. El perfume, la joya, la pulsera, los mensajes con Beatriz, la reserva del hotel, las mentiras sobre las reuniones. Javier guardó silencio. Me miró, buscando una salida que no existía. No quería hacerte daño, susurró, demasiado tarde, Javier. Hacerme daño fue lo primero que hiciste. ¿Qué más tienes que contarme? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Él bajó la cabeza y rompió a llorar. Vi a un hombre roto, no solo por lo que hizo, sino por lo que perdió. Entre sollozos, confesó, me lié con Beatriz. No debió pasar, todo fue un lío. Me sentía perdido, pero te quiero, Lucía. No quiero perderte. Oír aquello fue como si me arrancaran el alma. Una parte de mí quería gritar, romper a llorar, arrasar con todo. Pero la otra, la que pasó noches en vela. La que recopiló cada prueba, la que se hartó de esperar migajas. Estaba extrañamente serena. Ya me has perdido, Javier. Lo que quedaba de nuestro matrimonio, lo destrozaste con cada mentira, cada secreto. Cada vez que me miraste a la cara y elegiste engañarme, él se arrodilló, me pidió perdón, intentó abrazarme. Retrocedí. Sentí compasión, pero también una libertad inesperada. Merezco más. Merezco a alguien leal, que me respete. Merezco la verdad. Aunque duela. Los minutos siguientes transcurrieron en silencio. Solo el sonido del reloj y la lluvia. En la ventana, como si el mundo allá afuera no supiera nada de la tragedia silenciosa que se desataba en nuestro hogar. Javier hizo la maleta y se fue. No hubo gritos, ni escenas. Solo la sensación de que una etapa había acabado. Después de que se fuera, me derrumbé en el sofá. Lloré hasta quedarme vacía. Hasta que el cuerpo no pudo más. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. Ahora la verdad estaba desnuda, sin máscaras. Y yo sabía que, a partir de ese momento, mi historia la escribiría yo,
Si me estás escuchando, puede que parezca un final, pero solo era el principio de una vida completamente diferente. Llena de desafíos y descubrimientos que jamás habría imaginado. Si has llegado hasta aquí, quédate conmigo, porque lo que ocurrió después de este enfrentamiento fue todavía más sorprendente. El piso se quedó más silencioso cuando Javier se marchó. Durante los primeros días, el eco de los recuerdos era casi insoportable. Cada rincón tenía su propia historia. Cada objeto parecía llevar el peso de todo lo que habíamos vivido, y de todo lo que ya nunca sería igual. Me pasaba horas deambulando de una habitación a otra, como si buscase respuestas en las paredes, o quizás intentara encontrar algún resto de la Lucía de antes. Alguna pieza perdida de la mujer que fui. Por las noches, tumbada en esa cama enorme y fría, me preguntaba si de verdad se podía sobrevivir a un dolor así. Pensé en huir, en dejarlo todo atrás. Pero tenía a mis hijos, a mi familia. Y a mí misma. Y, en el fondo, sabía que por difícil que fuera, era allí, en ese vacío, donde tendría que recomenzar. Los chicos fueron los primeros en notar el impacto. Les extrañó la ausencia de su padre y preguntaron por qué no había vuelto esa noche. Me senté con ellos en el salón. Abrí mi corazón con una sinceridad que dolió más que cualquier herida física. Papá y yo estamos pasando por un momento complicado. Él va a tener que estar un tiempo fuera para resolver algunas cosas. Pero quiero que sepáis que nada de esto es culpa vuestra y que os quiero más que a nada en el mundo. Vi en sus ojos un miedo que me partió el alma. Quise protegerles de todo ese dolor, pero sabía que la vida no siempre te deja elegir. Allí mismo me prometí ser todavía más fuerte por mí y por ellos. Los días fueron pasando despacio. Trabajaba. Llevaba a los chicos al colegio, cuidaba de la casa, intentaba mantener una apariencia de normalidad. Pero había momentos en los que el vacío pesaba tanto que sentía ganas de gritar. Lloraba sola en la ducha o cuando todos dormían, intentando entender cómo nuestra historia había acabado así. En ese tiempo, descubrí la soledad de las redes sociales. Los amigos en común dejaron de llamar. Los mensajes cada vez eran más escasos. Algunos desaparecieron del todo, como si tuvieran miedo de tomar partido. Me di cuenta de lo fácil que es perderse cuando la vida se desmorona. De cómo el mundo sigue girando aunque tú estés hecha trizas. Pero poco a poco empecé a reinventarme, volví a hacer cosas que llevaba años sin probar. Empecé a salir a caminar temprano por el retiro, solo yo, los pájaros y mis pensamientos. Me arreglé las uñas, me teñí el pelo de un color que siempre quise y nunca me atreví. Me compré un vestido nuevo y salí a cenar sola. Solo para demostrarme que podía, la primera cena fue rara. Me senté junto a la ventana, pedí una copa de vino y me quedé mirando la calle, sintiendo una mezcla de libertad y miedo. Pero a medida que avanzaba la noche, empecé a notar algo distinto. Yo estaba allí, entera, aunque rota. Sentí una fuerza silenciosa creciendo dentro de mí, unas ganas de vivir, de volver a ser feliz, a pesar de todo. Los chicos también empezaron a adaptarse. El mayor, Álvaro, se volvió más callado, más cerrado. Tuve que aprender a respetar su silencio, a darle su tiempo. La pequeña, Marina, buscaba mis brazos más que nunca, como si necesitara refugiarse en mí. Yo era su puerto seguro, incluso cuando sentía que me estaba hundiendo. Fue en ese proceso cuando redescubrí la amistad de algunas personas. Petriche, la mejor amiga de Javier, empezó a llamarme a menudo. Al principio dudaba en contestar, pero pronto entendí que ella también sentía la pérdida de ese antiguo mundo nuestro. Quedamos para tomar un café, hablamos durante horas, reímos, lloramos, recordamos viejos tiempos. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola, también me acerqué más a mi hermana. Laura fue mi roca, la persona que me recordaba cada día quién era yo antes de todo esto. Una noche, mientras charlábamos en la cocina, Laura me cogió la mano y me dijo: Lucía, eres mucho más fuerte de lo que crees. Esto pasará. Te lo prometo. En ese momento entendí que, pese a todo, el amor seguía a mi alrededor. No el amor romántico que me sostuvo tanto tiempo, sino uno aún más sólido, hecho de lazos de sangre, de amistad, de verdadera complicidad. Por supuesto que hubo recaídas. A veces, por las noches. Aún cogía el móvil, revisaba fotos antiguas. Sentía ganas de llamar a Javier, de preguntarle dónde estaba, si me echaba de menos. Pero me resistía. Sabía que no era añoranza por él, sino por la mujer que fui a su lado. Por la idea de familia perfecta que ahora sabía que nunca existió. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me volqué en nuevos proyectos, acepté desafíos y poco después, me ascendieron. En la empresa, me ofrecieron un curso de especialización y lo acepté sin dudar. Descubrí que era buena en lo mío, que no necesitaba a nadie para validarme. Una mañana, meses después de aquel enfrentamiento, me desperté con el corazón ligero.
El sol entraba por la ventana, los chicos dormían tranquilos y me di cuenta de que estaba en paz. No completamente curada, ni lista para otra historia de amor, pero sí en paz con mi pasado y, sobre todo, con mi presente. Fue entonces cuando Javier volvió a aparecer. Me mandó un mensaje pidiendo hablar. Lo pensé mucho antes de contestar. Acepté, más por mí que por él. Quedamos en una cafetería discreta, lejos de casa. Javier estaba cambiado, más delgado, ojeroso, los ojos hundidos. Intentó justificarse, pidió perdón, dijo que echaba de menos a la familia. Pero mientras le escuchaba, supe que algo fundamental había cambiado en mí. Javier, te perdono, pero no porque lo merezcas, sino porque lo necesito para seguir adelante. No te deseo mal, espero que encuentres paz. Pero, a partir de ahora, cada uno por su camino. Él lloró, intentó abrazarme, pero me aparté. Sentí pena, pero también orgullo. No por el final, sino por el nuevo comienzo. Desde ese día, todo cambió. El peso desapareció de mis hombros, y empecé a mirar al futuro con otros ojos. Decidí empezar terapia, cuidarme más, invertir tiempo en mis viejos sueños. Volví a pintar, a escribir, a enamorarme de la vida. Mis hijos, poco a poco, volvieron a sonreír. Creamos una rutina nueva, llena de pequeñas alegrías, noches de pizza, pelis en el sofá, escapadas de fin de semana, solo los tres. Descubrí que la familia no es cuestión de apariencias, sino de acoger, de apoyar, de crecer juntos. El dolor no desapareció de la noche a la mañana. Hubo días buenos y malos, recaídas, lágrimas, pero cada mañana me levantaba un poco más fuerte. Aprendí a dar gracias por lo vivido, por lo perdido, y, sobre todo, por lo que logré conquistar. Hoy, cuando miro atrás, veo una mujer distinta de la que empezó esta historia. Una mujer marcada, sí, pero mucho más entera. Y si sigues aquí, escuchando mi historia, quizás también estés buscando un nuevo comienzo. Quiero decirte, se puede. Eres más fuerte de lo que crees. Y aunque todo parezca venirse abajo, siempre hay un camino solo tuyo, esperando a ser recorrido. Si te pica la curiosidad por saber cómo todo esto se convierte en nuevas lecciones y posibilidades, te invito a quedarte conmigo. El último capítulo de esta historia trae los mayores descubrimientos y, quién sabe, quizá respuestas para preguntas que tú también guardas en el corazón. Hoy, cuando miro atrás, veo a aquella Lucía del principio de la historia casi como una desconocida. Veo a la mujer que creía que el amor era un escudo contra todo, que apostaba su vida entera por la familia, la rutina, la complicidad de lo cotidiano, y miro, con cierta ternura, a esa Lucía ingenua que prefería cerrar los ojos a lo evidente solo para poder seguir creyendo que nada cambiaría nunca. Pero la vida tiene esa costumbre de despertarnos a golpes. A veces nos arranca de la zona de confort como un vendaval, y eso fue lo que viví. Me vi arrancada de mí misma, sacudida, rota y vuelta a construir. Y ahora, después de caminar tanto sobre cristales, puedo decirlo, sobreviví. Podría decirte que, después de todo, me convertí en una mujer amarga, desconfiada, incapaz de volver a amar. Pero mentiría. Lo que he aprendido es que el dolor y la transformación van de la mano. Ninguna mujer sale igual después de una traición, de una pérdida profunda, de un reencuentro forzoso con una misma. Y, ¿sabes? No tenemos por qué salir igual. El secreto, lo descubrí, es no dejar que el dolor se convierta en tu domicilio permanente. Utiliza el dolor para crecer, para madurar, para rescatar esa parte de ti que quedó olvidada durante demasiado tiempo. He aprendido que volver a empezar duele, claro que sí. Que hay noches eternas en las que todo lo que deseas es volver a lo de antes, aunque sepas que eso ya no existe. Pero, con el tiempo, el dolor se transforma en recuerdo y el recuerdo se convierte en aprendizaje. He entendido, sobre todo, que el amor propio es el único amor que nadie puede quitarte, y que nadie, por mucho que te quiera, tiene derecho a rebajarte, a apagar tu luz, ni a encarcelar tus sueños en una vida pequeña. Después de todo, aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Aprendí a reír sola, a sentirme guapa, sin esperar el halago de nadie, a perdonarme por todas las veces que acepté menos de lo que merecía. Descubrí que familia no es solo quien comparte techo, sino quien te recoge cuando no te quedan fuerzas para seguir. Vi a mis hijos crecer entre el dolor y el coraje. Aprendí de ellos la importancia de empezar de nuevo cada día. Encontré en la amistad lazos tan fuertes como los de sangre. Vi gente marcharse. Vi gente nueva llegar, vi cómo la vida se reordena, de formas que nunca habría imaginado. Para mi sorpresa, de una manera aún más bonita. La mayor lección de todas ha sido entender que ser fuerte no es no caer nunca, sino aprender a levantarse. No es no sufrir, sino decidir seguir adelante a pesar de la herida. Y nadie, absolutamente nadie, puede escribir tu historia por ti. Hoy vivo una rutina diferente, quizá más sencilla, pero mucho más auténtica. Me permito fallar, empezar de cero, cambiar de opinión.
Me permito llorar cuando la nostalgia aprieta, pero también celebrar cada pequeña victoria, una cena rica. La risa espontánea de mis hijos, a veces pienso si algún día volveré a enamorarme. No tengo prisa. He entendido que el amor no es urgencia ni miedo a estar sola. El amor se construye, se elige cada día. Y, sobre todo, empieza dentro de una misma. Si un día alguien aparece en mi vida, será para sumar, no para llenar vacíos. Y, a ti, que has llegado hasta aquí conmigo, te doy las gracias de corazón. Tal vez esta historia te haya dolido, te haya abierto alguna herida en ti, güey. O te haya hecho pensar en tu propio recorrido. Quiero decirte, de verdad, no estás solo ni sola. Todos, en algún momento, pasamos por nuestros propios terremotos. Y todos, tarde o temprano, tenemos que reconstruirnos, si esta historia te ha tocado. Si has pasado por algo parecido o si conoces a alguien que lo esté viviendo, te invito a compartir en los comentarios lo que has sentido, a contar tu experiencia o simplemente a dejar un mensaje de ánimo para quien lo necesite. Tu comentario puede ser el abrazo que alguien esperaba hoy. Incluso puede convertirse en inspiración para una nueva historia aquí. Y si quieres seguir escuchando relatos reales, reflexiones sinceras y historias de superación, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada video lo hago con todo el cariño y la verdad para mostrar que, incluso en los peores momentos, la vida siempre ofrece nuevas oportunidades. Hoy me despido de esta historia con gratitud, por todo lo aprendido, por cada lágrima, por cada nuevo comienzo, y con la certeza de que, sea cual sea tu momento, tienes dentro de ti la fuerza para reconstruirte y ser feliz, a tu manera. En tu propio tiempo, un beso y hasta el próximo capítulo de la vida, porque la vida sigue y aún tiene mucho bueno por ofrecer.